Amigo oyente, el tema de hoy vamos a hablar de Eva. ¿Cómo podríamos darle dos adjetivos con relación al hombre y a la humanidad? Sería idoneidad y de otra parte complementariedad. Idónea y complemento no solamente del hombre, de la iglesia, de la sociedad, de una nación y desde luego que de toda una población universal, porque se pueden imaginar ustedes qué haríamos, qué haría el hombre sin la mujer. Por eso Dios en su misericordia dice, no es bueno que esté el hombre solo, porque entramos y hacemos las cosas malas. Pero ahí está la mujer, idoneidad y complementariedad. Entonces el tema es Eva. Eva, esa mujer grande. Mi papá decía, la madre Eva. De tal manera que esa es una expresión muy grande que abarca, y ese es el tema. Ese es el tema para hoy, amigo oyente. Participe, haga preguntas, que si no las sabemos, las anotamos y después las resolvemos. Vamos a hacer brevemente un esbozo geográfico. Ya lo habíamos tratado en parte hablando de Adán, pero lo que no podemos dejarnos envolver ni engañar es que el huerto plantado en el Edén es una fantasía. No, realmente es una realidad. ¿Y sabe por qué? Comprobado con la arqueología. Ustedes allí van a descubrir los ríos Tigres y Éufrates que está el Pisón y está el Gisón, que son ríos que si uno ya no tiene el caudal de agua, la arqueología lo ha descubierto. La historia de Eva es algo emocionante, porque, a ver, no solamente miremos la idoneidad y la complementariedad del hombre y la humanidad, sino es realmente la madre biológica de toda la humanidad, de los 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo, más todos los que han pasado, de tal manera que es una cifra grande. Hay muchas referencias en las Sagradas Escrituras, pues está en Génesis 3, está también en el libro de Tito, está también en el libro de Timoteo. Ahí están las referencias de Eva como la mujer que fue prácticamente tomada de uno de los costados de Adán, pero no para que estuviera ni por debajo del hombre, ni por encima del hombre, sino ahí dentro del corazón como una idoneidad, como una complementariedad. La parte social es bien interesante, mirando un poco la parte de la sociología, de la antropología religiosa. Pensé esta mañana que en el Edén la parte social pues era perfecta, lo que no ha ocurrido después de la caída. Porque si la parte social, ¿con quién se relacionaba Eva? Con su esposo, Adán, y con Dios su creador. De tal manera que esa parte social perfecta, lo que hoy no ocurre, porque ya hoy dentro de la individualidad social y la parte de los grupos sociales, pues hay mucha envidia, celos, contiendas, todo lo que sabemos. Ahora, la parte cultural, y este es otro elemento que debemos entender, porque la cultura, amigo oyente, resulta fundamentalmente de tres aspectos: las tradiciones de las civilizaciones, las costumbres de los pueblos y la interrelación de cada uno de las etnias, de los grupos, las hordas, las tribus, los pueblos, las naciones. De tal manera que dentro del Edén, antes de la caída, no existía cultura. Lo único que existía era la coexistencia de amor, gozo y felicidad entre Adán, Eva y Dios el Creador, y desde luego ahí la Trinidad, Cristo y el poder del Espíritu Santo.
Vamos a hacer la primera pausa y estoy hablando mucho, ya mis compañeros me están mirando que a qué vinieron ellos, pero ya ahorita en adelante ya no voy a hablar más. Sí, bueno, yo quiero también, que en los anteriores programas no había podido, pues no sé, no me acordé, pero quiero de verdad también unirme a lo que decía el doctor Juan, de darle gracias y honrar a los pastores Diego García, Liliana Leguizamón, por esta acogida que nos han tenido acá en Fuego AM. De verdad que los llevamos en el corazón, los honramos y los bendecimos, y a todo el equipo que de verdad han sido muy especiales con nosotros. Dicho esto, bueno, como saben, el miércoles pasado hablamos sobre Adán, cómo fue su formación, la parte social, como lo decía el doctor Juan, la parte geográfica, cultural, personal, y hoy nos corresponde el turno para Eva. Y es muy bonito cuando uno va a la palabra de Dios y leemos en Génesis capítulo 2, versículo 20, donde dice: puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda idónea. En la traducción viviente dice una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Al fin exclamó el hombre: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Entonces acá vemos cómo se dan varios hechos maravillosos, y uno de estos es que el hombre no estaba solo en el Edén, él estaba acompañado, habíamos dicho, primeramente de Dios, y Adán tenía esa relación directa con su creador, con el Padre, y Dios le da esta tarea de administrar, de ponerle nombre a los animales, bueno, todas estas labores que debía desarrollar allí, pero Dios ve que le hacía falta algo a Adán y crea a la mujer. Y algo tan maravilloso, sabemos que al hombre lo creó del polvo de la tierra, pero a Eva, ¡ay, Dios mío! O sea, es que es de verdad la corona. Eva, la mujer como tal, fue la corona de esa maravillosa creación de Dios, porque la crea no de polvo, no la crea, digamos, como pasó con las otras cosas que él dijo: hágase la luz y fue la luz, hágase esto y fue esto. No, con la mujer se da al trabajo, se da al de hacer pues que el hombre caiga en un profundo sueño. Mire que acá tenemos un elemento maravilloso, y es que al hombre no le dolió, ¿sí? No le dolió porque Dios hizo que cayera en un profundo sueño. Él no sintió ni una sola cosquilla. Y dirían los cirujanos, fue la primera cirugía, por supuesto, en toda la creación del universo, la primera cirugía plástica que se pudo haber dado, porque allí hubo cirugía de sacar, pero también de volver a poner, ¿cierto? Entonces imagínense qué maravilloso. Así que Eva es el diseño y una construcción cuidadosa de las manos del Creador. Me parece esto hermoso, sacarte una costilla al hombre y Dios empezar, o sea, no, es que mi mente no alcanza a imaginarse cómo sería ese momento tan majestuoso, Dios formando cada parte de la mujer y darle esa estructura tan perfecta y maravillosa. Realmente la palabra de Dios no nos dice cómo era Eva, digamos, como exactamente, pero debió ser hermosa físicamente, debió ser una mujer muy, muy bella. Así que yo creo que esto es súper importante tenerlo presente, como también que Eva compartía la esencia del hombre, ¿sí? Eran esencialmente uno, o sea, compartía esa esencia. Si bien
tenían diferencias, porque ya lo voy a complementar más adelante, pero tenía la esencia de la naturaleza del hombre. Y sabemos que Dios no hizo como Matthew Henry ha mencionado, Dios no sacó a Eva de la cabeza de esto para que ella estuviera por encima, ni tampoco de los pies para que no la fuera a pisotear, sino del costado del hombre para que él la protegiera, para que él la cuidara. Entonces, no es en lo personal, Eva no es una mujer creada por Dios para ser inferior al hombre, ni mucho menos para estar todo el tiempo de una manera despectiva al servicio del hombre, sino para complementar al hombre, para ser ese equivalente intelectual y espiritual, para ser la compañía perfecta de Adán. Excelente resaltar lo que dijo Marcela, una sola esencia, lo que equivale a decir, digamos, dentro del argot de la filosofía, de la parte ontológica, es una sustancia, una sola sustancia, de tal manera que esa sustancia unía a su esposo y unía al Padre Creador. Ahora vamos a escuchar al pastor Daniel. Él nos va a explicar esa parte teológica que podemos extractar de esta narrativa o de estos textos bíblicos que nos hablan de Eva, porque es muy importante poder sustraer o extractar lo que Eva enseña a la humanidad, lo que enseña a la mujer, lo que enseña al hombre, lo que enseña a la iglesia. Claro, doctor, hay algo muy especial aquí, es que así como Adán es tipo de Cristo, también Eva es tipo de la iglesia, ¿sí? La intención de Dios desde el principio es que el ser humano sea uno solo, y es el mismo propósito que Dios tiene con Cristo y la iglesia, que seamos uno solo. Bueno, hay algo muy especial aquí, y es que podríamos verlo de esta manera. Mira, es que escuchaba a la doctora, miraba aquí mis apuntes, y veía algo, y es que cuando dice la Biblia que cayó en un sueño, hizo caer en un sueño, cumple la Biblia que es Dios quien provee el sueño, y la Biblia lo dice, ¿sí? Y aquí vemos posiblemente que es el primer momento, la primera cirugía con una anestesia. En otras palabras, un momento donde la persona no siente dolor, donde es inconsciente, donde el ser humano está, pues obviamente, en un mundo totalmente diferente. Cuando una persona está dormido, está totalmente diferente. El único órgano de los 5 sentidos que está activo es el oído, ¿sí? Entonces, Adán y Eva estaban siendo inconscientes, estaban en un estado de tranquilidad, de quietud, mientras que el Señor estaba obrando, de calma. Otro punto muy importante, y es cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo. Este es clave desde el punto de vista teológico, que requiere mucho estudio para responder esta parte. Otra es que le haré ayuda idónea. En otras palabras, si nos estamos dando cuenta, con todo, apenas solamente unos punticos hemos tocado, pero si nos estamos dando cuenta, una vez más, el protagonista aquí es el Señor. Una vez más, el centro de todo, el que ideó el plan, el que ideó la estructura de todo, es Dios mismo. El hombre se dio cuenta de su necesidad, porque dice la Biblia que le estaba colocando los nombres a las criaturas, ¿sí? A los animalitos, pero que no se ayuda idónea. Esa palabra idoneidad, eso tiene mucho estudio también, mucho contenido teológico, porque Dios tiene un propósito con eso. Uno de los roles que debemos desempeñar los seres humanos en la tierra es administradores, mayordomos, que lo mencionamos en un programa anterior, y esto implica obviamente que es una tarea muy grande. Por eso ahí es donde está Eva, y es donde cobra importancia. Eva le está ayudando a Adán. Eva es un apoyo. Eva es el quien le levanta las manos. Eva es la que lo escucha. Ahorita en la segunda parte quisiera confirmar unas cosas, pero estamos resaltando los puntos más importantes. Otro punto clave es que
Cuando dice que lo hizo caer en un sueño profundo, quiero resaltar el versículo 21 y 22, que dice, entonces Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Qué tremendo eso. Tomó la costilla, pero no la devolvió. Cerró la carne. Eso es impresionante. O sea, recordemos que Dios es intencional en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor quita la costilla y no la pone? Eso nos va a poder ayudar a analizar muchas cosas. En el siguiente versículo dice, de la costilla que Jehová Dios formó, tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué tal que hubieras cogido un brazo o una pierna? si de algo tan pequeño como una costilla, no sé cuánto gramaje tenga una costilla, pero es una parte muy pequeña. Pero sí quiero resaltar algo clave. Dios tomó a la mujer de una parte estructural del cuerpo. Imagínese eso, de una parte de la estructura ósea del cuerpo, porque recordemos que el cuerpo sostiene y protege, las costillas protegen los órganos vitales como el hígado, los riñones, los pulmones, el corazón. Y eso hace la mujer, ayuda a proteger el hogar, ayuda, aconseja, escucha. Bueno, y termino mi parte de esta manera. Cuando leemos aquí en el versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y esto para que en la siguiente parte podamos desglosarlo un poco, si alcanza el tiempo, pero doctor y doctora Marcelita, a todos, Elías, amados oyentes, entendamos que aquí veo la sabiduría y el entendimiento de Adán, que vio la profunda diferencia que había entre él y el nuevo ser, pero a la vez vio la esencia común que había entre los dos. Interesante, pastor. Usted hizo referencia al comienzo de la exposición, algo que me llamó la atención, y es que la mujer, o Eva, era esa prefiguración de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en donde desde luego la cabeza estaba en Adán, pero la cabeza Cristo. Y la otra parte, amigo oyente, como esa interrelación o conexión teológica o relación con Dios de Eva, con el Creador, es lo último que él estaba explicando, cómo lo toma de un órgano de la parte anatómica del hombre que es protectora. La costilla es protectora especialmente del corazón y de los órganos vitales, como decía el pastor. Y lo otro para resaltar del pastor es, no había tenido en cuenta eso, voy a decir lo que en estas expresiones, es esa emoción, felicidad y acogida con que cuando Adán despierta y ve a Eva, esa hermosa mujer, la acoge con gran felicidad, exclamando, es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Quiero resaltar eso porque me parece mucha importancia. Bueno, continuamos. El tema es espectacular, romántico, como dice Natalia desde Girón. Entonces, Marcela, ¿qué tenemos más para hablar sobre Eva? Cantidad de cosas. Sí, la verdad, muchísimas. Y algo muy importante también es que yo acá quiero también como hacer ese llamado de pronto a todos estos movimientos que se han levantado, que como lo decía en el anterior programa, tristemente pues a raíz de la caída y pues todos los abusos que se dio hacia la mujer, pues llevó a que también se levantaran estos grupos, entre comillas, en defensa de la mujer, y digo entre comillas porque realmente lo que ha ido es deteriorando también la esencia de la mujer. Y es que la mujer en el diseño original de Dios, ¡ay, Dios mío! De verdad que sí, hay personas que están ahí siguiendo esta transmisión o escuchando y de pronto tienen esas luchas esas en su interior, que se permitan, o sea, de verdad entender el propósito original de Dios con la mujer. O sea, fue un propósito
hermoso. O sea, primero, nomás el hecho de cómo nos creó. O sea, fuimos una creación única, porque fue de carne de Adán. O sea, la sensibilidad, la ternura, la amabilidad, porque la mujer realmente ha sido diseñada para ser esa madre, para confortar, para animar, para nutrir, para ayudar. Es tan bonito ayudar, es tan bonito poder estar presto para servir al otro. Son valores que son invaluables. Entonces, realmente cuando podemos darnos cuenta de lo que Dios quiso desde un principio con la mujer, no era que fuera subyugada, no era que fuera maltratada, no era que fuera menospreciada, no, eso no fue lo que Dios quiso, jamás fue eso lo que Dios quiso. Dios quiso que fuese una ayuda perfecta, como lo decía en el segmento anterior, para el hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, cuando entendemos cuál es la forma del hombre, cuál es mi forma, que somos diferentes, que aunque somos de una naturaleza similar, la esencia y demás, pero cuando yo entiendo que yo soy diferente y que además está comprobado científica, clínica, empíricamente, que tenemos características diferentes, que socialmente, emocionalmente, psicológicamente somos diferentes, pero que en esas diferencias nos complementamos, pues vamos a dejar de estar precisamente tratando de ocupar el lugar del otro. Y yo quiero acá leer algo que encontré en un texto de John MacArthur que me encantó y dice lo siguiente: recuerde que Eva no fue hecha del polvo como Adán, sino cuidadosamente diseñada a partir de carne y huesos vivos. Adán era polvo refinado. Eva era un refinamiento glorioso de la humanidad misma. Era un regalo especial para Adán, la compañera necesaria que hizo que finalmente su existencia estuviera completa y cuya presencia señalaba la conclusión de toda la creación. Tremendo. Mire, amigo oyente, lo que ha indicado Marcela en principio de su intervención es cómo el concepto de idoneidad o complemento es diferente a dependencia. Se ha entendido mal de pronto por las normas del derecho humanistas que la mujer depende del hombre. Y este es un concepto equivocado, porque tanto la mujer como el hombre dependen los dos de Dios. Amén. Aquí no es que la mujer dependa del hombre o en los tiempos modernos o posmodernidad que más bien el hombre depende de la mujer. No, esos son conceptos equivocados. Y el concepto del que hablaba John MacArthur, leído por Lina Marcela, es muy importante, porque aquí este biblista hace una interpretación eminentemente espiritual de unidad en una sola naturaleza, una sola carne. Por más que el hombre lo hayan tomado hecho del polvo y Eva de un costado de Adán, de todas maneras ahí está el complemento entre el polvo, la naturaleza humana, y de los dos, una sola carne, como dice la palabra. Adelante, pastor. Claro que sí, gracias. Bueno, hay algo muy especial aquí, y es que el texto dice que le hizo una mujer. O sea, no hay poligamia en el jardín del Edén. Hay monogamia. En otras palabras, hagámonos una pregunta. ¿Por qué será que Dios hizo al hombre y luego ve que él mismo dice no es bueno que el hombre esté solo? Entonces pueden haber muchas interpretaciones, muchas respuestas, pero algo clave. Número uno, Dios hubiera podido hacer al hombre que dependiera totalmente de Dios sin la necesidad de una mujer. ¿Sí? Hubiera podido hacer al hombre sin lleno, ¿sí?,
De hecho, en Colosenses dice la Biblia que en Cristo estamos completos. Entonces, yo lo que veo aquí es el amor de Dios hacia la misma mujer. ¿Sí ve? ¿Por qué? Cuando Dios crea a la mujer, la creó de tal manera que complementara al hombre, ¿sí? Pero que también ella fuera auténtica, que ella fuera, no son uniformes, no son, tenemos cosas parecidas, los hombres y las mujeres, pero hay muchas diferencias también. Voy a leerles algo que escribe Elizabeth Elliot, que es una de las esposas de los misioneros que murieron allá en Ecuador. Y dice así: ¿en qué sentido es el color rojo igual al azul? Son iguales solo en el sentido de que ambos son colores del espectro. Otro punto. Aparte de eso, son diferentes. Y este es el otro punto. ¿En qué sentido lo caliente es igual al frío? Analícenlo. Son temperaturas. Tremendo. ¿Ah? ¿Cómo les parece esas dos analogías buenísimas que nos ayudan a entender? Ahora, miremos otro punto de la parte bíblica, y es esta. Una costilla debe estar conectada. La costilla, si está separada del cuerpo, no funciona. La costilla tiene que estar conectada al sistema nervioso del cuerpo, ¿sí? Para que reaccione, para que fluya, para que sirva, para que funcione y cumpla papeles por los cuales fueron establecidos. Asimismo, Dios hizo con esa intención a la mujer, sacándola de una costilla del hombre. Obviamente yo me puse a investigar, ¿será que los hombres tenemos menos costillas que las mujeres? Unos dicen que sí, otros que no, pero creo que es un mito desde el punto de vista científico. ¿Cuál es la intención entonces de Dios? Sencillo. Todo lo que Dios hace es para revelarnos su gloria y su poder, su amor, su bondad. Amén. Otro punto. Tal como las costillas funcionan por el sistema nervioso del que hacen parte, la mujer cuenta con el tacto que el hombre no tiene, con la sensibilidad, con la percepción para manejar las situaciones. Y finalmente, el último punto. Cuando dice aquí, llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados, en Génesis 5, 1 y 2. ¿Por qué a los dos los llama Adán? ¿Sabe cuál es la intención del Señor? Que juntos reflejen a Cristo, que juntos sean el reflejo de Dios. Doctor Juan, doctora Marcela, y a todos quiero compartirles esto que me pareció tremendo y espero que los oyentes y cada uno reflexionemos al respecto. Miren esto. Dios hizo al hombre y a la mujer con la capacidad de ser la imagen de Dios, o sea, el reflejo de Cristo. ¿Saben para quiénes? Para los hijos. Los hijos en los dos van a ver el reflejo de Cristo, que Cristo es la imagen del Padre. O sea, van a caminar como el Padre, a amar como el Padre, perdonar como el Padre, perdonar como el Padre. Y esto es impresionante. Por eso esta tarde los dejo con esta reflexión, con esta parte. ¿Hasta qué punto nosotros sí estamos cumpliendo ese papel de ser el reflejo de Dios como en nuestros roles delegados? Qué interesante, pastor. Quiero hacer relación, porque estaba mirando, me llamó mucho la atención la expresión del pastor de una mujer. Acá tengo una versión de la Biblia que es Vida Diaria. Es la versión de la pastora Joyce Meyer. Pero me llama la atención, pastor Elías y Marcelita, es que miren, el Señor dice, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Bueno, otras versiones, idónea. Fíjese que acá el Señor no nombró la expresión mujer. Simplemente dijo, voy a hacerle o a darle una ayuda idónea. Y en el versículo, ya acá el 22, en la parte 23, dice, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Se llamará mujer. ¿Quién le puso el nombre
a Eva o la denominó mujer fue Adán, porque Dios le había dado esa potestad a Adán de ponerle nombre a todos los seres vivientes. Entonces aquí se llamará mujer y da el argumento por qué se llamará mujer, porque porque del hombre fue sacada. Perfecta esa enseñanza en el sentido de que Dios lo que tenía en su corazón y en su amor era precisamente la ayuda idónea, el complemento. Y Adán cumple su misión de decirle se llamará mujer, el otro género, el género opuesto. Elías tiene la palabra, porque es que sabe por qué lo dejamos para el último, porque él recapitula, aclara, adiciona, controvierte, replica, y entonces así queda toda la exposición clara. Y mejor que me dejen para último y no los dejo hablar en todo el programa también. Bueno, varias cositas. Yo estaba acá tomando nota y obviamente relacionar mucho a estos tiempos que vivimos, ¿no? Con el tema del feminicidio y tantas cosas que pasan con las mujeres, con nuestras mujeres, y vemos todo lo hermoso que Dios hizo al principio. Pero quiero leer primero, antes de dar mi opinión o mi reflexión sobre esto, y es que hay un oyente que nos escribe desde el Tunal, y me voy a apropiar de esto también porque dice, quiero volver a participar, Fuego. Dice, una esposa debe ser obediente al esposo porque mi esposo me dice que yo le debo obediencia. Yo creo que se refiere porque él se congrega en la iglesia católica y yo en la iglesia cristiana. Dice, me recontrola mucho. Dice, me limito a soñar los sueños de mi padre. O sea, se refiere a Dios, ¿no? Obviamente. Sí. Dice, es una pregunta, dice, ¿el matrimonio católico es válido y el cristiano? Ejemplo, una persona católica no da valor a un matrimonio cristiano y porque deben primero casarse por lo civil antes del matrimonio cristiano. Bueno, ella hace esta pregunta y yo sé que ustedes también la van a responder, pero yo voy a dar una opinión, o sea, de Elías Umaña, ¿no? La voz que te acompaña, yo no voy a citar aquí ni la Biblia ni nada, sino que yo no sé qué tanto, pastor y compañeros, decir matrimonio católico o cristiano. Yo creo que el matrimonio es matrimonio, ¿no? Es un matrimonio. Es como decir la música se hizo y no hay, bueno, nosotros decimos música cristiana y música mundana, pero en realidad es música. La música es música, son las mismas notas, lo que pasa es que se agarra para algo malo o para algo bueno. Pero Dios hizo la música, en este caso yo piensa Elías, no el impulso, no hablo por Fuego AM ni por todos, que el matrimonio es el matrimonio, el que Dios estableció. De ahí tendríamos también que mirar el tema de que pues en el catolicismo lo que tienen ellos es una potestad de hacer el matrimonio, digamos, pero igual queda igualmente registrado, ¿no? Ante las leyes en Colombia, igual, digamos. Pero bueno, ahorita yo sé que ustedes también van a dar una opinión sobre este tema de que el matrimonio católico, porque hay unos católicos que dicen que no se le da valor al matrimonio cristiano porque primero se casan por lo civil. Pero bueno, no me voy a meter mucho en este tema, sencillamente voy a dar mi opinión acerca de lo que pasó con Eva, con Adán, y de cómo comenzó a desarrollarse el mundo, pues después del pecado y esto, ¿no? Que es otro tema, pero me centro en el ahora. Yo sé que ustedes desglosaron muy bien el tema al principio y yo voy a hablar del ahora, porque resulta que la mujer es tan importante en nuestra sociedad que, bueno, vamos al principio otra vez. ¿Qué haría un hombre solo? Dios dijo, no es bueno que este señor esté solo, vamos a hacerle una ayuda, una idónea. Y resulta que en el libro de Pedro, en Primera de Pedro 3, habla precisamente de los deberes conyugales. Y todos sabemos, para no leerlo y extendernos en esto, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos, para que también, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Pero el versículo 7 de Primera de Pedro 3 dice, vosotros maridos, y aquí esto se refiere obviamente a los hombres, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Imagínense ustedes, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí hay un problema en nuestra sociedad y hemos visto, nosotros buscamos por ejemplo los datos de feminicidios en Colombia nada más, hablemos de Colombia, no hablemos de Sudamérica ni del mundo, hablemos en Colombia. ¿Cómo es posible que el hombre, ese hombre que Dios hizo un día y que le sacó una mujer de su propio
ser, de su propio cuerpo, maltrate tanto a una mujer hoy por hoy, ¿sí? Llevarla al punto de violarla, de asesinarla, de tirarla ya a donde cree que está mejor. ¿Y cómo es posible que nos olvidamos nosotros de esto cuando dice que las tratemos como a vaso más frágil? Es más, dice, no, y ni siquiera es el trato, es el honor. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Yo me casé en el 2011 y a los 3 años llegó un cáncer a la vida de mi esposa y fue muy duro. Y yo, cada vez que hablo de esto, digo, ella medio se movía y yo estaba ahí pendiente. Porque yo decía, ¿cómo es posible que hay hombres que abandonen a las mujeres cuando tienen una enfermedad como el cáncer? Por ejemplo, que se ve, ¿no? Que los hombres salen a correr y dicen, uy, no, esto no es para mí. Por Dios, ya esta mujer no sirve. ¿Cómo es posible que nuestra sociedad se sigan viendo este tipo de cosas, incluso en personas que dicen confesar una fe cristiana, una fe en Dios, y decir, yo creo en Dios? No, usted no cree en Dios porque tomar a una mujer para volverla, para asesinarla, para golpearla, para maltratarla, ¿cómo se ha cambiado esto? Y es grave, ¿no? Tenemos que echar un vistazo también al mundo, orarle a Dios, pero nosotros los hombres, porque yo sé que hay muchos hombres también en la iglesia cristiana que con el tema ese tema del machismo también es muy fuerte, ¿no? Sí. Hay hombres que no han entendido el principio de Dios, sino que mantienen como su propio principio. No, es que aquí el que mando soy yo. Y hay hombres, y estamos hablando de hombres cristianos, que tienen años en una iglesia cristiana y creen que la autoridad que Dios nos ha dado como sacerdotes, como hombres, como cabezas del hogar, es gritar o hacerme sentir o decir, llegué yo, sírvanme. No. Creo que hemos cambiado también mucho ese tema, o sea, lo hemos cambiado a nuestra conveniencia y eso es un error. Tenemos que ir nuevamente allá al principio y decir, bueno, ¿cómo fue el orden de las cosas? Resulta que mi esposa, la mujer sale de mí, entonces ¿cómo la voy a maltratar? Es decir, pastor y compañeros, nos estaríamos maltratando nosotros mismos también, Así ¿cierto? es. Porque fue sacada de nosotros. Ahora decía algo la doctora Marcela en el principio, que no fue sacada ni de los pies para que esté allá abajo, ni de la cabeza para que esté más arriba, sino de un lado, señores. Es decir, hace parte de nosotros. La mujer hace parte del hombre y nosotros, ¿qué haríamos si Dios no hubiese creado a la mujer? Es que bien lo dice Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Venga, aquí hay parejas de todos los animales y este señor solo ¿qué va a hacer aquí? ¿Va a enloquecer? Entonces vamos a hacerle una ayuda. Y qué bonito de verdad para reflexionar en esta tarde y decirle a la sociedad, a Colombia, al mundo, venga, ¿por qué no hacemos un par en el camino? ¿Y por qué no respetamos a la mujer dándole el honor, como dice Pedro, como a vaso más frágil? Usted deja caer un vaso de la mesa, vaya a darme ese vaso otra vez, no va a poder, y por eso hoy en día vemos también muchos matrimonios que están separándose después de 1 año de casados, de 2 años, ya están, esta no era mi esposa, esta no era la persona que quería para mí, porque no entendemos bien ese principio que Dios dejó allá en el Génesis, donde nos hizo fue una ayuda idónea, no nos hizo una sirvienta, ni nos hizo tampoco una empleada, no, una ayuda, hacer un equipo. Y cuando esa pareja hace un equipo, pues hay una familia que también hace equipo y hay un país mejor, hay una familia, una sociedad mejor. Y bueno, yo creo que esa es mi reflexión. Y con el tema, yo cada vez que veo las noticias y digo, venga, esos altos índices de feminicidio, de atropellos contra la mujer, de los mismos esposos, delante de sus hijos, delicado el tema. Pero para eso estamos aquí, en el impulso, para aprender y dar esos buenos consejos a través de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos tratar a la mujer? Ahí dice Pedro 3:7, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y no solo eso, sino como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos hombres decimos, y voy a decir decimos, porque soy hombre, decimos, oiga, ¿por qué mis oraciones como que Dios no me escucha? Ojo, porque usted puede tener un problema ahí en su casa con su esposa, que no le está dando el honor que ella le ha sido entregado desde el principio, porque esto no es que es tan bonito cuando una pareja hace cosas porque le nacen, ¿no? Por gusto, no porque el otro se lo esté pidiendo. ¿Cuántas mujeres dicen, oiga, pero es que usted no hace esto, es que usted no hace aquello? No, estamos grave. Entonces, para que nuestras oraciones incluso no tengan estorbo ante Dios, demos honor a la mujer, cuidémosla, protejámosla,
qué bonito fuera que en nuestra sociedad, cuando haya un peligro, las mujeres se sintieran seguras porque hay 2, 3 hombres al lado. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Las mujeres, incluso muchas mujeres, viven con miedo. Uno hace una encuesta en la calle y dice, no, yo vivo con miedo, yo siento que el hombre que se va a subir ahí en Transmilenio al lado me va a acosar, me va a tocar, me va a hacer muchas cosas. Entonces, qué bonito fuera que en nuestra sociedad las mujeres se sintieran seguras de decir, aquí hay 4 tipos, nos van a salvar de este problema que se armó. Qué bonito fuera que nosotros los hombres tomáramos esa autoridad y decir, vamos a cuidar de nuestras mujeres, vamos a protegerlas, vamos a ayudarlas, vamos a estar pendientes de ellas. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya claro. no digo nada más. Amén, amén. Amén. No, porque me Excelente. tomé como mucho tiempo, perdónenme por favor. No, Elías, excelente, porque pues tú hiciste precisamente una aplicación de lo que es hablar de Eva y la expresión o el texto de Pedro, ¿no? Coheredera de la gracia de la vida, de la gracia de Dios. Y eso me parece muy importante. Ahora, el tema muy amplio, se nos agotó el tiempo, pero vamos Oiga, a tomarnos, Pastor Daniel Pasa rápido. y Lina Marcela, un minutico para Claro. hacer una conclusión de lo que nos deja realmente este personaje, Eva, reitero, coheredera de la vida, coheredera de la gracia, y eso es muy importante, Pastor Daniel. Pues antes de dar mi conclusión referente a lo que Elías estaba diciendo, Dios hace justicia a aquella mujer que está sufriendo. Dios hace justicia. Y bueno, mi conclusión es esta. Ser esposos o ser padres de familia, eso es un llamado de Dios. Ser hombre, ser mujer, eso es un llamado de Dios. Es algo que no se logra con un carné en una universidad, algo que me lega la capacidad intelectual, económica, eso no se puede comprar, las operaciones no me dan el sexo. A mí quien me delega eso es el Señor de manera soberana, por lo tanto depende de Dios para que funcione. Segundo, la Biblia dice en el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué significa eso? Que es verdad que la Biblia dice que las mujeres sujétense a sus maridos, pero también dice, someteos unos a otros. O sea, dice la mujer, sujétese a su propio marido, pero también dice, someteos unos a otros, y vea la gran diferencia. Por lo tanto, hay mucho que estudiar sobre este tema. Así es. Gracias, Lina. Bueno, de parte mía, solamente que nos permitamos que Dios haga la obra en nosotras como mujeres, que aceptemos ese gran valor que tenemos para Dios desde el momento de la creación y que todos los días le pidamos al Señor que nos ayude a ser libres de la maldición que cayó sobre la mujer, que fue querer estar por encima del hombre. Hemos sido llamadas por querer estar por encima del hombre, del Adán iba a decir yo, sino para ser ser coequiperas. Y lo mismo decirle a los hombres, a los esposos, que la mujer no es su enemiga ni es la persona que quiere pasar por encima, sino que precisamente es esa mujer que está con él trabajando mano a mano en esos proyectos que Dios les ha entregado. Entonces, eso para que reflexionemos y permitamos que el Espíritu Santo nos ayude cada día más a cumplir el propósito original de Dios desde la creación. Gracias, Lina Marcela, por la conclusión, por esa exposición de actualizar lo que nos puede enseñar Eva en la actualidad, lo que nos dijo Elías y Pastor Daniel, gracias por esa exposición. Damos gracias al Todopoderoso por habernos permitido. Yo creo que último lo que uno puede decir es que Adán y Eva son una sola esencia, una sola naturaleza, un solo ser, porque así como nosotros estamos unidos en Cristo por medio de la palabra de la oración, también el hombre y la mujer, esposo, esposa, debe estar unidos realmente por el amor de Cristo. Ahí no hay dos personas. Ahí lo que se debe trabajar diariamente es que la mujer dependa
del poder de Dios, de la voluntad de Dios, y de igual manera el hombre. De esa manera, aunque la mujer pueda fallar, el hombre pueda fallar, Dios no nos falla, y aunque nos podamos soltar de Él por alguna circunstancia, Él no nos suelta, nos mantiene siempre unidos en un solo ser, como fue creado Adán y Eva. Gracias, Elías, por la conducción. Pastor Daniel, reiteramos, Marcelita, por todo el aporte. A usted, amigo oyente, esperamos que haya quedado claro. Pedimos excusas por no haberle podido contestar a la hermana, pero es bien importante. Yo tengo por ahí en YouTube unas reflexiones precisamente sobre el matrimonio. Es toda una charla de lo que es realmente el matrimonio, pero habrá oportunidad, y el Señor nos la va a conceder, para poder tener un programa sobre el matrimonio acá en Fuego AM. Dios los bendiga.